¿Qué onda, hermana? ¿Por qué no viniste al funeral de mamá? ¿Qué? Me quedé en shock por la llamada inesperada de mi hermana. No puedo creer que no vinieras al funeral de nuestra propia madre. Eso es tan desalmado. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Es simplemente horrible. Ninguna persona decente actuaría de esa manera. Estaba confundida porque nuestra mamá ya había fallecido hace 3 años, y en ese momento tuvimos un funeral adecuado. No tenía idea de a qué se refería mi hermana. Ahora estoy casada y tengo hijos. Mi esposo y yo trabajamos, pero nos aseguramos de darles mucho amor a nuestros hijos para que no se sientan solos. Mi esposo ayuda con las tareas del hogar y a cuidar a los niños, y me siento orgullosa de nuestra familia. Quiero asegurarme de que mis hijos no pasen por lo que yo viví. Mis padres se divorciaron cuando yo estaba en la primaria porque mi mamá tuvo una aventura. Mi papá se enteró porque yo se lo dije. Aunque la gente suele pensar que los hijos apoyarán a su mamá, eso no fue cierto en mi caso. Mi mamá no era la figura amorosa que todos esperan. No tengo ningún recuerdo de ella mostrándome cariño. Tengo una hermana menor, pero nuestra madre solo prestaba atención a ella. Sentía que hasta las tareas del hogar eran demasiada molestia para mi mamá, así que todo me lo dejaba a mí. En realidad, era más como si me lo impusiera. Después de que le conté a mi papá sobre su aventura, mi mamá me odiaba aún más, me culpaba constantemente, dejándome con cicatrices emocionales y físicas. Cuando se divorciaron, se llevó a mi hermana y se fue. Gracias a mi papá y a mis abuelos, aún podía ver a mi hermana con regularidad, pero cuando llegué a la secundaria, empezamos a vernos menos. Pensé que era solo un problema de adultos, pero resultó que mi hermana me estaba evitando. Después de ser rechazada varias veces, le pregunté si había hecho algo para molestarla. Ella me dijo que nuestra mamá me culpaba por haber roto la familia y la convenció de que yo era una traidora. Mi hermana dijo que si seguía viendo a una traidora, como yo, también podría ser abandonada. No podía soportar seguir viéndome a escondidas y quería que dejara de contactarla. Intenté explicarle que fue nuestra mamá quien nos traicionó al tener la aventura que rompió la familia. Mi hermana sabía sobre la aventura, pero como yo fui la que se lo dijo a nuestro papá, aún me veía como la traidora, viviendo con nuestra mamá. No podía verlo de otra manera. Pensaba que era mi culpa por no haberme quedado callada. Durante todo esto, mi papá se volvió a casar, y yo conseguí una nueva madrastra. Al principio, fue incómodo, pero mi madrastra hizo un gran esfuerzo por ser una buena figura materna. Viendo su esfuerzo, decidí abrazar a mi nueva familia y a mi madrastra. Dejé de buscar a mi hermana y, con el tiempo, perdimos todo contacto. No me quedaron sentimientos hacia mi madre biológica, que solo amaba a mi hermana. Pude ir a la universidad y conseguir un trabajo, enfocándome en mi propio futuro. Justo cuando pensé que finalmente podría retribuir a mi padre y madrastra. Mi padre falleció en un accidente, aunque mi hermana y yo nos habíamos distanciado. Aún le informé que nuestro padre, que también era su padre, había fallecido. Sin embargo, en lugar de ofrecer condolencias, mi hermana respondió diciendo, se lo merecía, y se rió de manera burlona. Pensé que tal vez aún vendría al funeral, pero ni mi madre biológica ni mi hermana se presentaron. Más tarde, cuando estábamos discutiendo la herencia de mi padre, mi madre biológica y mi hermana aparecieron de repente. Todos se quedaron sorprendidos por su vestimenta llamativa e inapropiada y su maquillaje pesado. Apenas eran reconocibles como la madre y hermana que alguna vez conocí, y me sorprendió ver cuánto disfrutaban de vestirse de manera tan ostentosa. Se quejaron, al menos avísanos la fecha para decidir la herencia. Tuvimos que revisar todos los días porque no sabíamos cuándo empezaría. Resultó que mi madre había estado vigilando, esperando unirse a las discusiones sobre la herencia. Pensé que debería haber aparecido en el funeral en su lugar, especialmente porque la reunión de la herencia se programó justo después del funeral. Mi madre entonces dijo, por lo que dijiste, mi pobre hijita tuvo que sufrir. Nos vas a dar una parte justa, ¿verdad? Aunque estaban divorciados y vivían separados, sabía que los hijos todavía tienen derecho a heredar. Nunca tuve la intención de negarlo. Los bienes personales de mi padre no eran tan grandes, y yo podía ganar mi propio dinero trabajando. Mi madrastra es lo suficientemente joven como para seguir trabajando, y planea hacerlo por un tiempo más. Así que, incluso si le daba la propiedad de mi padre a mi madre biológica, mi madrastra no tendría problemas financieros. Para evitar más disputas, decidí renunciar a mi reclamo sobre la herencia de mi padre. Mi mamá insultó a mi papá, llamándolo tonto por hacer un gran problema de una simple aventura y querer divorciarse. Dijo que aceptó el divorcio porque estar con un hombre de mente pequeña, como él también la hacía de mente estrecha.
Mi mamá se rió y dijo que no fue mi papá quien la dejó, sino que ella lo dejó a él por ser tacaño. Mi hermana se unió, burlándose de mi papá y diciendo que era triste que yo tuviera que vivir con un padre así. Ambas se rieron cruelmente, sin mostrar ninguna comprensión o empatía por la tristeza y la pérdida que mi padre sintió después de ser traicionado. No podía creer cómo estaban tratando la memoria de mi padre. Finalmente, les dije, pueden decir lo que quieran de mí, pero por favor no hablen mal de nuestro padre fallecido. Pero mi hermana respondió con dureza, ¿qué dice la traidora? Tú eres la raíz de todo el mal. Luego empezaron a burlarse de mi apariencia, diciendo que me veía más vieja que mi mamá y cuestionando mi valor como mujer porque asumían que no tenía novio. Después de una intensa discusión, mi madre y mi hermana me dijeron que nunca las volviera a contactar y se marcharon furiosas. No sentí ni ira ni decepción, solo me sentí vacía. En ese momento, fue como si se hubieran borrado de mi vida. Después de que se fueron, la habitación quedó en silencio hasta que alguien tosió, devolviéndome a la realidad. Dividimos la herencia solemnemente. Años después, mi madrastra heredó la casa que mi padre dejó, y yo seguí viviendo allí. Creo que ella estaba pensando en mí, a pesar de que ya era adulta. Mi madrastra siempre trató de ser una figura materna para mí, y su apoyo me hizo muy feliz. Pero luego se enfermó y fue hospitalizada. Se disculpó, diciendo, no te pedí que vivieras conmigo solo para que cuidaras de mí. La tranquilicé, diciéndole, lo sé, pero incluso si viviéramos separadas, te habría cuidado si estuvieras hospitalizada, así que no te preocupes. Visitaba el hospital regularmente para cuidar de mi madrastra durante mis descansos en el trabajo. No quería tener arrepentimientos como cuando mi padre estaba enfermo. Era importante para mí pasar el mayor tiempo posible con ella, ya que su tiempo era limitado. Un hombre, que me había estado apoyando durante todo esto, era alguien con quien planeaba casarme. Justo antes de casarnos, se descubrió la enfermedad de mi madrastra. Pedí posponer la boda, pero mi pareja sintió que era importante apoyar a mi madrastra. Cuando se la presenté, él le dijo, estoy deseando vivir juntos los tres. Era una persona maravillosa, y eso significó mucho para mi madrastra. Estaba tan feliz de verme en mi vestido de novia, y vivió más tiempo del esperado. Sin embargo, falleció unos días después de mi boda, uniéndose a mi padre. Era rica, y heredé una gran cantidad de dinero. Con su ayuda, mi esposo y yo pudimos construir una familia feliz. Decidimos desde el principio de nuestro matrimonio trabajar y vivir dentro de nuestras posibilidades, sin depender de la herencia. Un día en el trabajo, recibí llamadas repetidas de un número desconocido en mi celular. Pensé que podría ser una llamada de ventas, así que no contesté. Finalmente, respondí y descubrí que era mi hermana, con quien había cortado todo contacto. Estaba llorando y preguntando por qué no había ido al funeral de nuestra madre. Estaba confundida porque nuestra madre había muerto hace 3 años y ya habíamos tenido un funeral. Mi hermana entonces dijo enojada, tal vez tu madrastra también murió. Estoy hablando de nuestra madre verdadera. Llamar madre a alguien con quien ni siquiera estás relacionada es asqueroso. Me sentí irritada, pero elegí ignorarla. Perder a su madre debió ser muy difícil para ella. Para mí, mi verdadera madre era mi madrastra, quien se casó con mi padre y se convirtió en una madre para mí cuando estaba en la secundaria. No entendí completamente esto hasta que tuve mi propia familia, pero aprecio el esfuerzo y el cuidado que mi madrastra puso en criarme. Las conexiones de sangre no significan mucho comparadas con el amor y la dedicación que alguien puede mostrar, como lo hizo mi madrastra, mi verdadera madre. En mis ojos, es la que me crió, no la mujer que me dio a luz. Entendiendo las palabras de mi hermana, le respondí de manera desinteresada. Escuché golpes o pisadas fuertes mientras mi hermana hablaba por teléfono. Se quejó de mi actitud indiferente y me criticó por no asistir al funeral de nuestro pariente, llamándome insensible. A pesar de sus críticas, ella tampoco asistió al funeral de nuestro padre. Nuestro padre nos amaba a ambas por igual, más que nuestra madre. Mi madre biológica y mi hermana no solo se perdieron el funeral de mi padre, sino que también tomaron su herencia y hablaron mal de él. Si alguien carece de empatía, son ellas, no yo. Le dije a mi hermana que esencialmente éramos extrañas ahora y le recordé que fue ella quien me dijo que nunca la contactara de nuevo. Añadí que renunciaría a cualquier derecho sobre la herencia relacionada con nuestra madre, dejándoselo todo a ella. Unos días después, mi hermana volvió a llamar, pidiendo ayuda. Dijo que nuestra madre había insinuado casarse con varios hombres y ahora estaba siendo amenazada con demandas por compensación. Parecía abrumada y pidió mi ayuda. Le dije que debería simplemente pagar la compensación, pero ella respondió que no podía permitírselo. Mencionó que los hombres eran cuestionables y que había muchos de ellos.
Le recordé que ella fue quien dijo que no la contactara, y que nuestra madre era conocida por tener múltiples aventuras, lo cual era de conocimiento común. Si nuestro padre hubiera sabido de todas sus aventuras, tal vez hubiera sido más comprensivo. También le mencioné que mi padre había intentado adoptar a mi hermana varias veces, pero ella no quiso irse, así que finalmente desistió de esa idea. Mi hermana quería quedarse con nuestra madre irresponsable, a pesar de saber lo mal que estaban las cosas, a pesar de ver de cerca los defectos de nuestra madre, todavía eligió quedarse con ella, distorsionando nuestros recuerdos compartidos. Creo que es un error permanecer en una situación tóxica como esa, incluso como adulta. No tengo ninguna simpatía por ella. Le dije a mi hermana que ella fue quien me llamó traidora, y que no quería una hermana que me viera de esa manera. Le dije que no necesitaba que pretendiera ser familia ahora y que nunca me volviera a contactar. Colgué y bloqueé su número. Más tarde, recibí una llamada de los parientes de mi madre biológica. Se disculparon por cómo mi madre y mi hermana me habían tratado. Estaban sorprendidos de que mi madre intentara reclamar la herencia de mi padre, especialmente porque ya habíamos estado separados por mucho tiempo. Los parientes también mencionaron que mi hermana había terminado igual que nuestra madre, involucrándose con hombres malos y metiéndose en problemas. La habían advertido muchas veces, pero no escuchó y terminó en situaciones aún peores, siendo forzada a participar en actividades criminales. Mi hermana estaba saliendo con varios hombres a la vez, lo que provocó muchas grandes discusiones. Los parientes, que la habían advertido muchas veces, decidieron cortar su relación con ella si no cambiaba su comportamiento. Después de la muerte de nuestra madre, cumplieron con su decisión. Poco después del funeral, hubo otra gran discusión, y desde entonces, mi hermana ha estado desaparecida. Los parientes me dijeron que no me involucrara más con ella, y yo no tenía ninguna intención de hacerlo. Siento un poco de lástima por ella porque terminó en actividades criminales, pero debería haber encontrado una mejor manera de manejar las cosas. Decidí que es su propia culpa si no lo hizo. Después de colgar, escuché a mi esposo y a mis hijos riendo felizmente en otra habitación. Quiero proteger a mi familia y vivir mi vida, usando los errores de mi madre biológica y mi hermana como lecciones de lo que no se debe hacer.